Ok. Alani Mera, Presente. Alex Paredes, Alina Morales, Ami Bonilla, Angie Palma, Presente. Gabriel Arteaga, Presente. Brian Macías, Byron Alcibar, Presente. Cristian Albán, Presente. Cristina Avellán, Presente. Christopher Mejía, Daniel Alarcón, Emily Ramírez, Presente. Emily Roballo, Presente. Emi Macías, Presente. Esther Bermeo, Fernando Cedeño, Presente. Fiorella Álava, Presente. Franklin Cuenca, Presente. Gabriel Bravo Malo, Jan Suárez, Yanela Zambrano, Presente. Hernán Cartagena, Presente. Iber Cachundia, Presente. Irene Reyes, Jorge Luis Salguero, Jocelyn Rosero, Josué Mendoza, Presente. Juan Grijalva, Juan Daza, Presente, profesora. ok, Juliana Farfán, Presente. Camila Andrade, Presente. Camille Montalbán, Carla Sánchez, Presente. Kimberly Candela, Presente. Leonora Arechua, Presente. Lía Mendoza, Presente. Luigi San Andrés, Manuel Santana, Presente. Marcel Guerrero, Presente. María Belén Lor, María Mendoza, Presente. Marlene Gómez, Mateo Jacome, Mayerly Giler, Presente. Melanie Cuenca, Presente. Melina Fernández, Presente. Nicole Cantos, Presente. Omar Morán, Pamela Cruz. Ok, voy a admitir el resto de compañeros para completar la lista, ok. Profesora, a mí no me nombró. Ya. Vuelvo a nombrar a los que no tengo esta asistencia, entonces probablemente ahí logremos registrar, ¿ya? Es que a veces cuando guardan asistencia no van a la segunda página, cuando hay Sí. bastantes personas, y ahí aparece. O en la Entonces hay una tercera. tercera página, más bien. Sí, Ya, pues. ya te miro, ¿ya? Paula Olives, Presente. Pedro Zambrano, sí hay una tercera página. Pedro Zambrano, Salek Arteaga, Presente. Sofía Muñoz, Presente. Valentín González, Presente. Verdi Cedeño, Víctor Quirós. Presente. Ok, ahí estaba la tercera página, tienen razón. Déjenme volver a registrar. Ya, voy a nombrar a los que no tengo registrada asistencia, que puede ser el grupo que lo emití ahorita, ¿no? Alex Paredes, Presente. Alina Morales,
Ami Bonilla. Brian Macías. Christopher Mejía. Daniel Alarcón. Presente. Esther Bermeo. Presente. Gabriel Bravo Malo. Presente. Jan Suárez. Presente. Irene Reyes. Presente. Vamos a la segunda página. Jorge Luis Salguero. Juan Grijalva. Camili Montalbán. Presente. Luigi San Andrés. Presente. María Belén Loro. Presente. Marlene Gómez. Mateo Jacome. Presente. Omar Morán. Pamela Cruz. Presente. Pedro Zambrano. Verdi Cedeño. Ok. ¿Alguien que a lo mejor tenga dudas que no haya nombrado? Profesora, buenos días. Es que Bueno, tuve un problema con el internet y con la computadora, entonces no puedo ingresar. a ver, mija, ¿cuál es tu apellido y tu nombre, por favor? Bonilla Balcázar Amy. Ya te registré. Alina, tal vez, ¿está por aquí? Alina, Brian Macías, Christopher Mejía. Profesora, Alina en el grupo puso que no se iba a poder conectar porque se fue la luz en su casa. Ok, gracias. Brian Macías. Ya, por última vez, ya. Voy a nombrar aquí quiénes están. Jorge Luis Salguero, Juan Grijalva, Marlene Gómez, Omar Morán, Pedro Zambrano, Verdi Cedeño. Ok, bien. Vamos con los dos grupos. La verdad que estamos un poquito como retrasados, pero bueno, vamos avanzando. Los grupos que van a exponer hoy día es el grupo con el tema el desarrollo. A ver. El grupo de la deuda y la crisis del Ecuador. La deuda del Ecuador y la crisis del Ecuador. ¿Sí? Ese es el grupo que va a exponer el día de hoy, que está conformado, el primer grupo que corresponde al tema de la deuda del Ecuador, Juliana Farfán, Melina Fernández y Gabriela Arteaga. Y el segundo grupo con el tema de la crisis es Mayerly Giler, Marlene Gómez y Valentín González. ¿Sí? Vamos a dar inicio con el primer grupo. Ya he actualizado la lista con los otros grupos por si acaso, para que vayan también mirando. Déjenme habilitar para que compartan pantalla. Y damos inicio 10 minutos, por favor. Son las 10:42. Tomen nota aquello para que podamos avanzar con los dos grupos. Por favor, pueden compartir. ¿Quién va a compartir? Podemos ir nosotros primero, profesora. ¿Por qué? ¿El otro grupo qué pasó? ¿Qué Estamos pasó con aquí, eso? abogada. Lo que pasa es que se me está descargando el documento. ¿Alguien que tenga para compartir? Que no seas tú, tal vez. De los otros integrantes. Para ir en orden, ¿ya? ¿O tarda mucho? Mis compañeras, no sé. A ver, Melina, Gabriela, Juliana. Son las tres integrantes del grupo. Sí, profe, yo voy a compartir, pero es que puedo apagar la cámara porque tengo el internet un poco inestable. Ya, mi amor, ya. Dale, Ya. no hay problema.
Pueden compartir. Abogada, ¿puedo exponer con mi cámara apagada? Es que tengo el internet. La otra parte de la que está compartiendo. Hola, Bueno, sí, iniciemos, ¿ya? hola. Sí, te escuchamos. Ya listo. No. Ok. ¿Listo? La deuda del Ecuador. Buenos días, profesora. Ok, Profesora, un compañero me escribió ya. y piensa que yo soy la profesora. Me dice, buenos días, profesora, ¿será que puedo ingresar a la clase? Lo que pasa es que tuve un inconveniente con mi computadora. Muchas gracias. Sí, está habilitado, todavía no está bloqueado. Christopher ADC, ya lo voy a emitir. Sí, Ya, ya. a mi compañera Juliana no se le escucha. Dice que ella está exponiendo, pero no se le escucha. No, no se le escucha. Es que tienes activado el micrófono. Entonces voy a presentar Ya, yo. ahora sí. Ah, bueno. Ahí. Ya. Ya. Buenos días, profesora y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Lina Fernández, Gabriela Artiaga y mi persona, Giovanna Farfán. Y nuestro tema es la deuda, aspectos sociales, económicos y políticos. Tienes desactivado tu micrófono. Sí, usted nos va a decir quién comienza. Ya. Démosle en orden como estamos acá contemplados. Juliana, Melina y Gabriela, ¿sí? Para de acuerdo a eso ir calificando y también ya colocarles en el EVA. Iniciamos contigo, Juliana, por favor. Ya. Primero voy a dar como una pequeña introducción. Algunos hechos relevantes que constituyeron un punto de inflexión en el endeudamiento del país fueron la securitización en 1982, los bonos Brandy en 1994, los bonos globales en el año 2000, el cese de pagos en el 2009, el crecimiento de la deuda en 2013 y otras deudas por los bonos en el 2014, 2018 hasta 2020. También se nos hace un poco importante también explicar un poco sobre esto, sobre qué es la deuda externa pública, la deuda pública interna y la deuda privada. La deuda externa pública es la que contrata el gobierno del Ecuador, ya sea en la banca internacional, entendidas de crédito o directamente con otros países como China o París. La deuda pública interna es cuando el gobierno pide o retiene fondos a actores nacionales o privados, y la deuda privada es la asumida por actores privados de la economía, pero que se registra como indicadores macroeconómicos. Aspectos económicos. La deuda externa es una... Aspectos económicos. La deuda externa es una preocupación histórica del Ecuador. Los malos préstamos y las malas negociaciones fueron aumentándolas en este sentido. En un periodo de 20 años, desde los años 2000 hasta 2020, la deuda pasó de 11.000 millones de dólares a cerca de 68.000 millones en términos absolutos. Esto significa que el crecimiento fue de 568%, pero en términos del PIB disminuyó del 1,9% al 60,8%. Es decir, que el país retornó al techo de hace 20 años.
El Ecuador se ha comprometido con un nuevo plan económico que busca situar la deuda pública en una trayectoria firmemente descendente y que favorece políticas que ayudarán a elevar el crecimiento y estimular la productividad. El programa que respalda decididamente el plan de prosperidad del gobierno se asienta sobre los siguientes pilares. El primero es apuntar los cimientos institucionales de la dolarización del Ecuador. El siguiente es promover la competitividad y crear empleo. El tercero es fomentar la prosperidad compartida y proteger a los pobres y los más vulnerables. Y el último es mejorar la transparencia y reforzar la lucha contra la corrupción. Ya, esto se trata de un programa de reformas de amplio alcance, ya que son necesitadas para afianzar la economía y las instituciones del Ecuador. Ya, para mejorar la competitividad y la productividad del Ecuador es necesario un esfuerzo concentrado. El Ecuador usa el dólar como de Estados Unidos, como la moneda. Por lo tanto, el país no puede usar el tipo de cambio como herramienta para hacer más competitivas sus exportaciones en el mercado mundial. El país tendría que recurrir a políticas para más bien que permitan la devaluación interna. Ya, Ecuador es necesario contener el gasto público mediante una optimización de masa salaria y por otro lado, habilitar la rigidez en los precios y los salarios podría facilitar el ajuste externo y eso es algo que se puede lograr con las políticas que eliminen la rigidez en los mercados de trabajo y de productos en el sector financiero. Ya. Además de lo que ya está señalado, las reformas pueden hacer el país un destino empresarial interesante y para fomentar el crecimiento y el empleo más formal, que consiste en revisar el sistema tributario, eliminar los obstáculos a la creación y la operación de las empresas. Se dice que Ecuador ha logrado avances sustanciales en lo que se refiere a reducción de la pobreza en las últimas 2 décadas, desde el país que adoptará la dolarización. El porcentaje de la población que vive por debajo de la línea nacional de pobreza se redujo de 64,4% en 2000 a 21,5% en 2017 y la proporción de la población que vive con menos de $1.90 diarios disminuyó de 28,2% en 2000 a 3,6% en 2016. Ya, se dice que aunque el gasto de asistencia social es alto en comparación con el resto de la región y la cobertura del 20% inferior de la distribución del ingreso es buena, y las autoridades consideran que hay margen para mejorar. Por lo tanto, el gobierno incluyó un plan de medidas como las siguientes para proteger las pobrezas y a los más vulnerables. Primero, incrementar el gasto en programas de asistencia social, como el bono del desarrollo humano y el bono Joaquín Gallegos Lara, y ampliar la cobertura de las pensiones no contributivas. Elaborar un registro social para focalizar mejor los programas sociales y mejorar la eficacia y la calidad de la ecuación primaria y el gasto en la salud para obtener mejores resultados para aumentar la calidad de la fuerza del trabajo y la competitividad externa. ¿Están leyendo tal vez algún otro documento? Melina. Dígame. Tal vez estaba leyendo algún otro documento que un poco como que se desenfocaba en lo que estaba en la lámina. Hola. ¿Sí me escuchas, Melina? Ahí recién. Dígame. A lo mejor estabas leyendo algún otro documento porque estaba un poco como desenfocado con lo que estaba en la lámina o tenían otra lámina tal vez. Sí, era un complemento de información para la exposición. Ya. Sí, porque a veces entre más información, pues es muy difícil entender ciertos detalles, pero bueno, sigamos. Bien, el aspecto político. Bueno, a continuación voy a dar como un breve contexto, resumen de cómo comenzó la deuda externa, y es que la historia de la deuda externa del Ecuador inicia antes del Ecuador se constituyera en república.
Es necesario distinguir esta historia en dos fases. La primera es la deuda de la independencia desde inicios del siglo XIX y la segunda fase comprende el último cuarto del siglo XX, cuando Ecuador se convierte en un rico exportador de petróleo, lo que llevó a instalar la idea del boom petrolero y continúa presente hasta la actualidad. Para Eloy Alfaro, la deuda es el nudo gordiano del Ecuador, ya que impedía el desarrollo económico y social lastrado por los programas de ajuste estructural y provocados por el endeudamiento externo. A continuación están viendo como una línea de tiempo en el que hay varios presidentes y cómo la deuda ha ido aumentando a través de estos presidentes. Comenzando con el primer circulito en el que el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto en el periodo de predolarización fue menor que el del periodo de dolarización. Así, entre los años de 1990 y 1999, el crecimiento del producto fue de 1.8%, mientras que en la década siguiente fue de 1.4%. En esta década, Ecuador participó en 2 elecciones presidenciales, pero tuvo 6 presidentes, apenas 2 electos en las runas. En el primer lugar estuvo Rodrigo Borja en el periodo de 1988 a 1992, y después Sixto Durán Ballén desde 1992 a 1996. Sixto Durán fue reemplazado por Abdal Bucaram Ortiz del Partido Roldista Ecuatoriano. Sin embargo, su periodo no fue muy largo. Asumió el cargo el 10 de agosto de 1996 con una deuda pública del 66% del Producto Interno Bruto y fue derrocado en una serie de protestas. Bucaram dejó la presidencia solo 6 meses después, el 6 de febrero de 1997, el mismo año en que cerró con una deuda del 60% del Producto Interno Bruto, seguida de una deuda de agitación política durante el cual ningún presidente fue elegido ni completó su mandato. Bucaram fue reemplazado temporalmente por la vicepresidenta Rosalía Arteaga del Movimiento Mira. El nombramiento no duró ni 3 días. Los ecuatorianos volvieron a las runas y Yamil Mahuad fue elegido presidente de la República en medio de una crisis mundial que afectó las exportaciones petroleras del Ecuador y los precios del petróleo cayeron bastante. El 8 de marzo del 99, un año después de su elección, Mahuad declaró el feriado bancario. Las cuentas bancarias fueron congeladas durante 24 horas para evitar la entrada de dinero en los bancos. En medio de una severa crisis económica, el colapso de 18 bancos, el colapso de un sistema financiero ecuatoriano y un alto desempleo que obligó a miles de ecuatorianos a emigrar en busca de oportunidades. En 1999 terminó con una deuda pública que asciende casi el 99% del Producto Interno Bruto. En el 9 de enero del 2000, Ecuador enterró el sucre como una moneda oficial que había sido utilizada durante 116 años para adaptar el sistema de la dolarización. Desde este año, la deuda ha comenzado a estabilizarse. El Producto Interno Bruto ha aumentado gradualmente y las proporciones de ambos indicadores han comenzado a disminuir. Durante los siguientes 7 años, Ecuador pasó de un nivel de deuda anual del 86.3% del Producto Interno Bruto a un nivel de deuda del 27.2%. Rafael Correa asumió como presidente de la República el 15 de enero del 2007 con un Producto Interno Bruto de unos 45.503 millones de dólares. En marzo de este año la deuda estaba en 29.9%, cifra que siguió descendiendo hasta finales de febrero de 2010, cuando alcanzó un mínimo de 31 años con apenas 17.8% del Producto Interno Bruto. El gobierno de Rafael Correa se caracteriza por su énfasis en el gasto público y la inversión como motor de la economía. El 2016 fue un año difícil para la economía ecuatoriana. La economía colapsó en varios rubros. Con todo, con excepción del informe de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador, que finalizó el año con una nota positiva y confirmó signos de recuperación que incluso podrían extenderse. A partir de esto, Rafael Correa presentó su informe final al país, en el que aseguró que la deuda pública era del 27.3% del Producto Interno Bruto, aunque en realidad superaba el tope legal del 40%. A lo largo del 2016, se recopilaron datos de deuda nacional bajo el liderazgo de Patricio Rivera Llanes y Carlos de la Torre Muñoz.
Moreno asumió con un Producto Interno Bruto de 100.472 millones y una deuda pública total del 41.7% de este valor. Inmediatamente anunció medidas de austeridad que incluyeron la venta de bienes del Estado y drásticos recortes en el sector público que comenzaron con el cierre de 6 despachadoras creadas por su antecesor, junto con los demás organismos como la Secretaría para el Buen Vivir y programas como estrategias de prevención, embarazo adolescente, etc. Entre las consecuencias sociales que generó la deuda podemos mencionar el aumento de pobreza y desigualdad. Durante el periodo de 1970 y 2005, la pobreza aumentó de una forma considerable. En 1970, el 40% de la población estaba viviendo por debajo del umbral de pobreza y en 2005 se alcanzó el 61%. La pobreza empeoró notablemente durante la crisis de 1990. Y los más afectados eran los habitantes de las áreas rurales y los pequeños productores agrícolas por el aumento del precio de los insumos, la privación de la tierra, entre otros. También podemos señalar la migración masiva. Durante la crisis de 1999 se calculó que entre 300.000 y 800.000 personas dejaron el país, es decir, más del 10% de los habitantes económicamente activos. También podemos señalar las amenazas al estilo de vida tradicional, ya que el desarrollo de las exportaciones, los impuestos por la demanda del Fondo Monetario Internacional, lleva a la sobreexplotación de los recursos naturales, la producción en gran escala destruye los ecosistemas naturales, amenazando el estilo de vida tradicional de miles de ecuatorianos y reduciendo sus fuentes de ingresos. Y por último, el incumplimiento de los derechos. De acuerdo a la Constitución, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda del crecimiento económico duradero, la garantía de desarrollo justo y equilibrado para los beneficios de los otros son deberes fundamentales del Estado. Gracias. Ok, justo ya les estaba indicando que ya estaban con el tiempo. Bien, realmente el tema de la deuda, bueno, y realmente los temas que vienen en cuanto al Ecuador contemporáneo son bastante extensos. Hay mucho de qué hablar, mucho de qué decir, mucho de qué investigar. Pero bueno, han tratado de enfatizar ciertos aspectos. Sí, me gustaría que en los próximos grupos sean puntuales. Entre mayor información que ustedes tengan, entiendo que están leyendo, hay mucha información que han encontrado, probablemente que considera que es importante compartirla, pero a veces ya se pierde, ¿no? Entonces, es importante focalizar con la presentación que ustedes hagan de la información más relevante que ustedes consideren para tener algo de idea y podernos relacionar cuál fue el tema, ¿no? Y cómo lo canalizamos. Porque a veces hay mucha información que a lo mejor no nos acordamos ya ahorita de qué dijo, por ejemplo, la primera compañera, ¿no? Bien, le pregunta a Juliana. ¿Sí me escuchas, Juliana? Sí, profesora. Juliana, ¿cómo consideras tú que se paga la deuda externa de un país? Juliana. ¿Cómo dijo la pregunta, abogado? ¿Cómo se paga la deuda externa de un país? ¿Qué pasó? Bien, vamos con Melina. Perdón, es que no Melina, estaba... ¿qué es la deuda interna y externa? Melina. Sí, aquí estoy. ¿Qué es la deuda interna y externa? Ok, Ya, Gabriela. la parte de ¿Cómo la se deuda, origina, perdón? la parte de la deuda en la que se encuentra en las manos de los propios ciudadanos del país. Esa es la deuda interna. Y la externa es la suma de las deudas que tiene un país
con entidades extranjeras. Ya, la deuda interna es la deuda nacional, ¿verdad? Es la de nuestro país, la que posee nuestro país, ¿sí? Mientras que la externa es la que hace referencia o es aquella, ¿sí? Deuda que se ha adquirido con manos de compradores o acreedores extranjeros, ¿no? Entonces tenemos que tener bien en claro que la deuda interna es la que corresponde a nuestra deuda nacional de nuestro país y la externa pues la que es adquirida por extranjeros, ¿no? Bien, está por aquí Gabriela. Sí, aquí estoy. Ya. ¿Cómo se originó? ¿Cómo consideras tú que se originó esta deuda? Bueno, como dije en mi presentación, la deuda comenzó desde mucho antes que el Ecuador se hiciera república, ¿no? Cuando las personas de aquí del Ecuador querían independizarse y pedían desde el exterior cosas para formar un ejército, para tener las herramientas para poder salir de la colonización, de la independencia, para poder independizarse. Y actualmente se genera la deuda. Yo considero que es para poder avanzar, desarrollarnos, esa necesidad de querer estar, yo qué sé, al igual que otros países, poder tener ciertas comodidades. Entonces, los presidentes han optado por comprar o traer cosas desde el exterior y así se origina la deuda externa. Ok, muchas gracias, Gabriel. Entre los años de 1970, más o menos, y 1980, el país acumuló un alto endeudamiento, ¿no? De acuerdo a investigaciones, mencionan que en esa época hubo ese alto o ese elevado endeudamiento, porque en esa época, en ese periodo, el boom petrolero, pues, era un auge, ¿no? O sea, estábamos realmente con una buena acogida en cuanto a lo que es el petróleo. Y claro, el país se endeudó en esos tiempos y a lo mejor creció muchísimo, que a medida que fuimos avanzando, pues ya fue imposible un poco cubrirla por ciertas dificultades que ya hemos tenido, ¿no? Todo este proceso, según lo que se puede investigar, ¿no? Fue cuestionado porque esta deuda que se fue contraída, pues, en aquel momento por empresas privadas, creció tanto también por los intereses que fueron capitalizados. ¿A qué me refiero o a qué se referían? Una deuda, ¿sí? Que ya no iba a ser pagada en tiempo establecido por los intereses que se iban generando, que se suman a un monto, ¿no? Sino una deuda que ya avanzaba más, incluso hasta los intereses eran más altos que el capital mismo, ¿no? Pero es porque no había ese orden o esa adecuada administración para ir pagando poco a poco esta deuda. Un proceso de acumulación que se conoce, todo este proceso que se acumula esta deuda, que se conoce como capitalización de los intereses, ¿no? Entonces, probablemente eso desde aquel momento pues se viene originando que sea un poco difícil salir de esta situación. La pregunta que le hice a la compañera anteriormente, de cómo se paga la deuda externa, le hago la pregunta a Ami Bonilla. ¿Me escuchas, Ami? Sí. ¿Cómo consideras tú que un país pueda cancelar las deudas? Bueno, yo creo que primero se debe hacer tratos con los países a los que se les debe pagar ¿Ya? para poder financiar de una manera adecuada en los que el país pueda pagar poco a poco, y creo que eso se puede pagar con los impuestos que se generan aquí. Exactamente, esa es la clave. Todo el país siempre se genera un impuesto, ¿no? ¿Cuáles son los impuestos que tenemos los más conocidos aquí en nuestro país? Mayerly, ¿me escuchas? El IVA. Ya, ¿puedes activar tu cámara, por favor? Ya, ¿qué es el IVA, Mayerly? Impuesto que se le agregan a la mayoría de productos. Ya, el impuesto a valor agregado que tiene ciertos productos o servicios, ¿verdad? Hay otro impuesto que también se paga aquí en nuestro país, que también es bastante así que cuestionado.
¿Recuerdas cuál es? No, no recuerdo. Ya. El impuesto a la renta. El impuesto a la renta, el impuesto a valor agregado, son esos impuestos que aportan, ¿sí? Diríamos, la parte más amplia de un porcentaje para pagar la deuda que se recauda para pagar la deuda del país. Todo también depende de la administración o el funcionamiento que tengan los gobernantes o los administradores con este dinero, ¿no? Para poder pagar la debida cuota o porcentaje de la deuda que se tiene, ¿no? Lo importante siempre es ir cubriendo esas deudas para ir adelantándose a inversiones que se requieren en el Estado, inversiones sociales que se requiere el país, ¿sí? ¿Qué pasaría si un país tiene mucha deuda externa? Víctor Quiroz, ¿me escucha? Víctor, no está. Belén Lord. Yo podría responder esa pregunta por lo que creo. Perfecto, Si gracias. no me equivoco, pues ¿Te activas cámara, por favor? Ya, ok. Si no me equivoco, pues también los préstamos internacionales que se hacen no solamente son como a otros países como tal, si no me equivoco, al Banco Internacional. Entonces, una vez que estemos como en números rojos, por así decirlo, otros préstamos que se puedan dar después de un tiempo, pues se te van a negar. Sería lo mismo que un buro de crédito, por así decirlo, pero de una forma internacional. Es como yo creo que se ve. Exactamente. Es el país que tiene mucha deuda y que no paga, es un país excluido de mercado financiero, puede decirlo así, ¿sí? Porque son países que ya están marcados en un entorno financiero pues que no es rentable. Entonces, ¿qué pasa si tiene mucha deuda? Simplemente no puede invertir, es excluido en los mercados financieros para no brindarles crédito. Y por último, ¿cómo afecta la deuda de un país? ¿Cómo afecta a la sociedad? ¿De qué manera afecta? Mateo, tal vez. Mateo Jacome. Mateo. Sí, dijo, no podría repetir la pregunta. ¿Cómo afecta la deuda externa en el Ecuador, en nuestro país? ¿Cómo está afectando? ¿De qué manera crees tú que afecta? Bueno, en realidad, bueno, afecta como en todos los sectores, en la parte social, la parte política, económica. ¿Como cuáles, por ejemplo, Mateo? Suben los precios. ¿Ya? Sí, suben los precios, la inflación también. La inflación es la subida de los precios, ¿ok? Desatención, tal vez, en algunos servicios de salud, por ejemplo, la educación. Se reducen los valores de inversión en estas áreas. Exactamente, ¿no? Son aspectos que sí influyen y sí afectan cuando el país está muy endeudado. Se desatienden muchos aspectos importantes dentro de la sociedad. La infraestructura de las vías, qué sé yo, ¿ok? Actualmente se menciona, no recuerdo, tal vez se me escapa que si las compañeras lo dijeron, el 2% es el incremento de la deuda actual de nuestro país. Y bueno, esperamos pues que de a poco cómo se administre y cuál es el próximo gobierno que tengamos, pues lo vaya a ir canalizando esta deuda, pero es algo de, como quien dice, de nunca acabar. Bien, no nos extendemos, vamos al siguiente grupo, por favor. Pueden compartir pantalla, muchas gracias. El tema de la crisis. Disculpe, ahí sí se logra ver bien. Sí. Sí se logra ver, exactamente. Profe, ¿y el orden? A ver, empecemos con el único jovencito. Solo somos 2 personas porque Marlene Gómez no está en la clase. No llegó, No, pero sí trabajó. tampoco. Ah, ok. Entonces, Mayer y Valentín. A ver, Valentín, iniciemos, por favor. Ya, entonces Marlene no, ¿verdad? No. Perfecto. Iniciemos, por favor. Valentín. Bueno, buenos días, profesora, compañeros. Nuestro tema es Ecuador contemporáneo, la crisis en el Ecuador. La información
recopilada fue distribuida en los tres aspectos fundamentales de una crisis, tanto social, económico y político, ¿no? Uy. Bueno, la crisis económica. Uno de los indicadores fundamentales de la crisis de un país siempre suele ser su economía, el estado de este y la forma en la que influye a raíz de esto en un país. La crisis en el Ecuador se viene desarrollando con anterioridad en los sucesos y los sucesos sociales ocurridos en el país han incidido en el aumento de la misma, ya que el Ecuador se ha visto expuesto a un alto y rápido incremento de las tasas de delincuencia y desempleo eh, actualmente, impulsadas también justamente por situaciones como la pandemia, la cual han suscitado o a raíz de esto pues se han dado situaciones legales como lo han sido el cierre de negocios, los toques de queda y limitaciones horarias, extorsiones o afectaciones al sector turístico. Esta gran crisis se ha desarrollado justamente, como ya lo mencioné, a base de los rezagos de la pandemia del 2019, con el gran auge de desempleo y la insatisfactoria dirección política que ésta tuvo en los diferentes aspectos, ¿no? Crisis política. En los últimos 20 años han ocurrido algunos fenómenos que han replanteado la accidentada vida política en el Ecuador y las perspectivas para el futuro. Las importantes y en mi criterio son los siguientes. El fin del velasquismo, cuando José María Ibarra fue elegido por quinta vez como presidente en la República de 1968 y derrocado por las Fuerzas Armadas en 1971. El surgimiento de nuevos partidos cuyos planteamientos se centran en las políticas económicas y la distribución de la riqueza. Otro de los criterios para mí, y que fue también como más importante, fue el boom petrolero que se inicia y llega a su apogeo en la década de los 60, cuando coincide con la explotación y la exportación. La crisis económica, similar a los otros países de América Latina, cuando fue ocasionada fundamentalmente por la sustancia incremento de la deuda externa que se inició en 1981 y 1982. Y por último tenemos a las dictaduras más largas de la historia, cuando sucede en 1979 la secuencia de los gobiernos democráticos en la que alternan hasta la fecha agrupaciones políticas diferentes. Crisis social. La crisis social en Ecuador la podemos definir como el resultado del conjunto de las dos causales anteriores de dicha crítica, como la política y la económica. Estos regalos de las anteriores causales tienen un gran impacto en la sociedad como individuos en los diferentes procesos que se realizan día a día. Uno de los claros ejemplos establecido anteriormente puede ser el paro nacional del 2019, cuando fue el mal control económico y fue efectuado por el alza de los precios de los combustibles y una disfuncional dirigencia política. Resultó en el levantamiento de muchos ciudadanos en contra de las dichas normas, los cuales clara demostración de cómo estos aspectos nacionales repercuten en los ciudadanos de dicha nación, determinado finalmente en una crisis social y como esta han dado varios casos, como la marcha de los crepones negros, Joyce de la Ginata, 1999, el derrocamiento de Yamil Mahuac en los 2000 y el levantamiento indígena por la gasolina, que fue en el 2022. Bueno, como último punto o algo para rescatar es justamente que la crisis como tal, automáticamente cuando hablamos de la crisis, la aliamos a una situación contraproducente hacia un país o alguna situación en específico. Pero ciertamente si nos ponemos a analizar la historia del Ecuador, podemos demostrar que las crisis no siempre han significado algo negativo hacia la sociedad, como justamente fue la crisis que se dio tras la dolarización del país, la cual justamente la situación tan precaria que se encontraba el país por la devaluación de nuestra moneda nacional, la cual era el Sucre, justamente dio la oportunidad a la dolarización y como justamente curiosamente lo mencionaron las compañeras de la exposición anterior, la dolarización dio la oportunidad para la renegociación de nuestra deuda externa y justamente la reconstrucción de nuestra imagen económica a nivel internacional. ¿Ya? ¿Estamos? Ok. Bien.
Efectivamente, el último detalle que tú mencionas, Valentín, pues sí, efectivamente, bueno, hay unos que no rescatan y dicen que no, que la deuda externa no, pero sí creo que fue una oportunidad. Realmente creo que a la larga sí ayudó muchísimo y a vernos de manera internacional como un país pues, para invertir. Bien, Mayerly, claramente me escuchas, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de la crisis económica de nuestro país? Suben los precios, la gasolina, hacen eso también que la gente hace las protestas, hagan los paros, detengan no sé, la gente que trabaje, la producción y muchas otras cosas. Sí, realmente la crisis en un país, pues, se da muchas consecuencias, vienen muchas consecuencias, como tú lo has mencionado, el aumento de la inflación, no sé, el aumento del desempleo, incluso hay incumplimientos en pagos de remuneraciones tal vez al sector público, que sí se ha dado, sí se lo ve mucho, ¿no? Por varios meses están impago. Tal vez hay ahorro, o no sé, o capitales de trabajos en empresas que a lo mejor temporalmente se congelan, ¿no? Por algún tiempo, de acuerdo a esta crisis, ¿no? Ok, Valentín. Sí, ¿Cuándo se considera que un país está en crisis económica? Bueno, yo considero que un país se puede ver considerado en una crisis económica eh, dependiendo de varios aspectos, tanto los rezagos o sea, lo que mueve en sí la microeconomía de un país y cómo esto se puede ver reflejada a nivel internacional. Justamente uno de los puntos que indiqué al inicio fue justamente el incremento de la delincuencia. ¿Y por qué? Porque justamente esta alza de la delincuencia que ha habido en el país ha regulado mucho la comercialización bueno, y toda la actividad comercial dentro del país, lo cual a la larga ciertamente detiene la economía de un país y no favorece nuestra imagen a un nivel internacional. Bueno, realmente es una situación muy complicada. Hay factores que se han desencadenado, ¿no? Han desencadenado a la crisis. Nosotros ya hemos vivido dos situaciones o eventos, ¿no? Que han sido bastante impactantes para la crisis en nuestro país. La pandemia, nos estamos reactivando, que es buenísimo. El terremoto en el 2016, que también fue otro evento, pues que a lo mejor nos marcó muchísimo, ¿sí? El saber que un país está en crisis se ve reflejado, pues como lo dijo Valentín, es en la escasez de la producción, ¿sí? Ese consumo masivo de los bienes, de los productos o de los servicios, ¿no? Y que se vea ese movimiento en los mercados, ¿no? De la venta, o sea, influye de manera negativa incluso sobre la calidad de vida de las personas que se involucran en nuestro país, en nuestra sociedad. Esa inestabilidad en los mercados que se genera por esta crisis que dificulta pues un poco estas transacciones, como mencionaba el compañero, transacciones internacionales o nacionales que provoca desempleo y pobreza. Estos son los dos temas grandes que, como les menciono, hay muchas cosas, muchas situaciones por hablar, muchos temas, pues que la dolarización, que incluso es un tema de un grupo también que lo va a hablar posteriormente, de cómo se han ido canalizando tantas situaciones en nuestro país que sí es conveniente conocerlo, no a fondo tal vez, pero sí tener marcados a qué es cada una de estas cuestiones, ¿ok? Bien, hasta allí alguna pregunta que alguien tenga relacionado a los dos temas, tal vez algún compañero, algo que quieran aportar. Dejen de compartir, por favor. En esto de la crisis también podemos enfatizar del grupo de personas o ecuatorianos que migran a otro país. Hay muchos ecuatorianos, ¿no?, que van a otro país justamente por buscar sustento para su familia, pero lo importante es que inviertan acá. A veces se quedan, no invierten acá, pero bueno, cada quien pues busca la mejor manera para sobrevivir y salir adelante. Los dos siguientes grupos ya están en la plataforma, ya pueden ver los temas que les continúan, están todos otros grupos armados allí. Sí, nuevamente voy a dar una revisada, que a lo mejor hay estudiantes que no constan allí.
y vamos a ver pues cómo vamos avanzando. Hemos perdido una semana, hasta el 9 de diciembre tengo entendido que hay que tener listo las notas en la plataforma, tanto el parcial 1 y 2, vamos a ver cómo lo vamos a ir avanzando. Voy a activar una actividad autónoma, estén pendientes para que por favor la cumplan. Hay muchos estudiantes que a lo mejor, o algunos estudiantes que a lo mejor se han matriculado ahora último, traten por favor de cumplir todas de aquí en adelante, porque las anteriores pues ya no pueden ser recuperadas, sino hasta el final de la materia, que se activa una actividad general para todo el grupo, ¿no? Para que el que desee recuperar una actividad que no lo ha hecho, pues lo pueda hacer con esa última. Bien, entre las finales de noviembre y principio de diciembre, yo les voy a entregar el formato de cómo vamos a trabajar con la evaluación final, perdón, con el proyecto final, para que vayan a ir también avanzando en ese tema. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase con los siguientes grupos. Profe, disculpe que le Ajá. interrumpe, una consulta. Lo que pasa es que estaba revisando la lista de los siguientes grupos y mi Ya. grupo, bueno, me toca con un compañero y una compañera que ya expuso hoy. A ver, vamos a ir mirando. Déjame ver. Déjame irme a mi Excel. ¿Cuál tema? Disculpa. La mujer en la historia de la sociedad. A ver, Yanela ya expuso, ¿cierto? No, yo no, es Gabriela, que ya expuso, hoy día expuso. Gabriela Artiaga Murillo. Sí, ella expuso hoy día con lo de la deuda. Ya, ok, ya. Voy a tachar para aumentar otro compañero allí. ¿Alguien más? Abogada, yo soy nuevo en la universidad y recién hace muy poco me dieron el EVA. No sé si yo salgo registrado en el EVA y con un compañero o algún tema. No tengo ni idea. Ya, voy a actualizar entonces los grupos, voy a verificar quiénes no están aquí para ir actualizando estos grupos de aquí, ¿sí? Porque todos tienen que tener un tema de exposición. ¿Ok? Porque aquí yo tengo, según mi registro, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos pendientes. ¿Ok? Voy a actualizarlo, pero la idea es que hasta el 9 de diciembre nosotros tengamos todos los grupos, hayamos estado expuestos. Entonces vamos a ver cómo nos ajustamos tal vez en las últimas semanas para ver si logramos con 3 grupos. Ojalá se pueda, pero vamos a ir avanzando a ver cuántos grupos me faltan. Voy a completar y actualizar la lista. Perfecto. Emily levantó la mano, no sé si algo querías indicar, por favor. Sí, profesora, solo quería preguntarle cómo hacemos. Yo, por ejemplo, me matriculé tarde y no pude hacer el primer control de lectura. Entonces, ¿cómo sale eso al momento de las notas? Por ejemplo, ahorita del parcial. Al final de la materia, al final, ya cuando estamos como por la semana 14, 15, yo siempre genero un recurso adicional. Ese recurso es para todos los estudiantes que tienen que recuperar una actividad. Por eso, o sea, que a veces nos sale como que tenemos 0 en esa, o cómo nos sale. No, ahí no te sale, o sea, sale como que no lo has hecho, no lo has cumplido. Ah, ya. Valentín. ¿Abogado, va a haber control de lectura? Sí, voy a habilitar un recurso, estén pendientes, por favor. Valentín, por favor. Las diapositivas y el informe, ¿los subimos nomás? Claro, pues, y no lo han subido. O sea, sí, pero es que aparece aún con los grupos o sea, los grupos anteriores, por eso. ¿En la segunda unidad? No, en la primera, ya voy a revisar. Gracias. Sí, revisan en la segunda, por favor. En la segunda unidad están los otros grupos, ahí pueden subir el trabajo. Porque voy a calificar ahorita, suban, por favor. Ok. Gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente clase. Buen día. Chao, profe. Chao, pasen bien. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Aquí Profe, me le voy a quería quedar a ver decir quién no dos se desconecta. cositas. A ver, a mí, yo. ¿Qué pasó? Sí, es que al momento de ¿Quién me subir habla? diapositivas, Juliana. yo, Juliana, al momento de subir No más te veo la link de frente, Canva. así, apenín. Ahí, Ahí, ya. Dime, Juliana. yo al momento de subir las diapositivas solo le puse el link de Canva, no hay problema. No, porque con el link ya se puede acceder. Ah, ya. Y también como usted me Pero preguntó, el informe en Word sí lo subí. Sí. Ah, ya, está bien. También le quería decir que cuando usted me preguntó yo no le pude responder, y ya cuando iba a responder le había preguntado a otra amiga, a otra Pero compañera. ¿qué te tardas, chica? Sí,
Perdón. Y eso es cuando van a googlear porque no se sabe. Ya, nos vemos en la siguiente clase, tranquilas. Ok, gracias. Pasen bien, chao. Dime, Joseph. ¿Cuál tema, mija? Ya, dime. Sí, es que eso es lo que estoy tratando de verificar, porque yo pensaba que hasta el 15 se podía, porque nosotros trabajamos hasta el 16, ahí se cierra este año hasta el próximo. Pero nos han notificado que el 9, entonces si es así, yo ya tengo que ir ajustando para que expongan 3 grupos en cada semana para ver si es posible hacer eso para que logren todos exponer. Ya, eso ya les voy a verificar yo ahorita y ya les mando en el EVA qué tiempo más o menos para que ustedes se vayan ubicando también en la exposición. Sí, exacto, sí. Bueno, pasen bien.